general y laparoscopista, especializada en cirugía de cuello, tiroides y paratiroides. Es miembro de la American Thyroid Association. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida a la doctora Silvia Batista Lemaire con el tema Complicaciones en cirugía de tiroides y paratiroides. Espera. Buenas, para mí es un honor que me hayan invitado a dar una conferencia. Siempre me invitan a dar conferencias en el colegio y sigue siendo para mí una gran responsabilidad de dar lo mejor. En esta ocasión no es la conferencia que me hubiese gustado dar, sino una basada en los casos reales operados por nosotros durante los últimos 10 años, porque duraba mucho esa conferencia y tuve que preparar esta. Yo quiero empezar hablando sobre dos pilares en la cirugía de tiroides. Uno, Theodor Billroth, que fue uno de los cirujanos suizos más destacados del siglo XIX, que fue el primero en operar grandes bocios endémicos voluminosos y se convirtió en el cirujano más experto de la época en cirugía de tiroides. Y el otro es Theodor Kocher, que ha quedado en los anales de la cirugía tiroidea. Hizo un gran avance porque fue el primero en hablar y en practicar la ligadura de la arteria tiroidea inferior para reducir sustancialmente las hemorragias. Yo quiero empezar diciendo que desde el último siglo la cirugía de tiroides evolucionó desde una cirugía acompañada de un aparatoso sangrado a resultados favorables si es realizada por cirujanos experimentados con alto volumen. El éxito de la cirugía de tiroides, de cuello y de toda cirugía en general está asociado a la discusión en equipo multidisciplinario, incluyendo evaluación preoperatoria, manejo operatorio, cuidados postoperatorios y complicaciones probables. No es solo operar. El que es operador es carpintero. Nosotros no somos carpinteros. La sonografía diagnóstica, en el caso del tiroides, debe ser realizada a todo paciente que se va a operar de tiroides, no solamente en el área tiroidea, sino en el compartimento central y lateral, en busca de ganglios cuando hay posible malignidad. Las imágenes adicionales para la cirugía de tiroides deben ser TAC, resonancia magnética, incluso PET, en caso de extensión extratiroidea en carcinomas, tiroideos o paratiroideos. Todo paciente que se va a someter a una cirugía de tiroides debe estar en estado de eutiroidismo. Por eso la prueba tiroidea más importante antes de la cirugía es la TSH. No es la T3 y la T4, es ver cómo está la TSH, que es el factor primordial de eutiroidismo para el paciente. El calcio sérico es necesario realizarlo a todo paciente que va a ser sometido a cirugía de tiroides. ¿Por qué? Porque existe concomitancia o coexistencia con problemas de paratiroides, adenomas de paratiroides con cáncer, adenomas de paratiroides con hipertiroidismo o con enfermedades benignas multinodulares de tiroides, y la única forma de saberlo es haciendo una dosificación de calcio preoperatorio, que nos llamaría la atención y permitiría solucionar ambos problemas en la misma cirugía. Los pacientes con sospecha de medular, hay que hacerle CA y calcitonina. Inmediatamente tengan el diagnóstico porque sería el punto comparativo previo. Vamos a hablar de las complicaciones. Existen complicaciones. Yo me centré en las dos complicaciones fundamentales porque hay complicaciones generales que se ven en todo tipo de cirugía y no es el objetivo de este tema. Las complicaciones anatómicas, que son la lesión de los nervios laringeos superiores e inferiores, y complicaciones metabólicas, que es el hipoparatiroidismo. Ambas complicaciones son mucho más frecuentes en caso de tiroidectomía total o casi total, mucho más frecuente. El hipoparatiroidismo transitorio puede ocurrir hasta en un 20% de los pacientes sometidos a tiroidectomía total y el permanente puede verse en un 0.8 a 3% de los pacientes. El hematoma postoperatorio es una complicación actualmente
menos frecuente desde el inicio del uso de energías ultrasónicas, bipolares, etc., pero es una complicación fatal en caso de su ocurrencia. La disfonía postoperatoria transitoria durante las 24 a 48 horas después de la cirugía generalmente es debida a edema de cuerdas vocales causada por la intubación endotraqueal. Mucho más ahora que utilizamos neuromonitorización transoperatoria, y los tubos de la neuromonitorización tienden a ser, en algunas casas farmacéuticas, tubos muy rígidos que producen adhesión a la tráquea y pueden producir edema postoperatorio. La disfonía persistente o severa puede deberse a dislocación de los aritenoides. Es el pleito de nosotros, es raro, pero existe, porque muchas veces nosotros con los anestesiólogos tenemos nuestras contradicciones por la forma brusca, abrupta de intubación que puede dislocar y puede luxar los aritenoides. Y la fundamental es la producida por nosotros, que es por injuria de los nervios laringeos superior, recurrente o vago. El nervio laríngeo superior y nervio laríngeo recurrente. La lesión del nervio laríngeo superior causa voz fatigada, cambio en el timbre de voz, pérdida del volumen alto o dificultad para cantar. Es difícil de determinar porque no se ve en la movilidad de la cuerda vocal, pero sí en el estado funcional de la voz. La lesión del nervio laríngeo recurrente provoca paresia o parálisis en posición paramediana o lateral de la cuerda vocal. Produce denervación de los músculos intrínsecos de la laringe, excepto del cricotiroideo, porque el cricotiroideo está inervado por el nervio laríngeo superior. Dificultad para tragar, riesgo de aspiración y disfonía. La lesión quizás haya sido muy poco valorada, la lesión del nervio laríngeo superior. ¿Por qué? Porque como vemos el nervio laríngeo inferior intacto, monitorizamos muchas veces el inferior y no el superior, es poco valorada, pero tiene consecuencias catastróficas para el paciente, sobre todo para personas que trabajan con su voz, cantantes, abogados, periodistas, etc. Se manifiesta, como habíamos dicho, con cambio en la voz, debilidad, fatiga. Es importante ver que yo no sé si aquí hay un point. ¿Cuál es? Yo ni sé cuál. No sé cuál es. Sí, pero no lo veo. La rama, el nervio laríngeo superior tiene una rama interna y una rama externa. Es para que no me pase. De arriba. ¿Qué está negro? Tiene una rama externa y una rama interna. La rama externa del laríngeo superior baja, aquí como lo ven, junto con el tronco del polo superior, el tronco vascular con la arteria tiroidea superior. De ahí la importancia que para evitar hay que ligar la arteria tiroidea superior muy próximo a la cápsula tiroidea, porque existen variaciones anatómicas de esa rama externa y muchas veces la ligamos conjuntamente con la arteria tiroidea superior. La lesión del nervio laríngeo recurrente supone la complicación más terrible, tanto para el cirujano como para el paciente, y tiene una incidencia de 0 a 14% de acuerdo a múltiples datas revisadas. La consecuencia más grave es la obstrucción respiratoria con parálisis de las cuerdas vocales y puede estar precedida de estridor respiratorio, que manifiesta el paciente incluso cuando se extuba en la cirugía. La parálisis unilateral provoca disfonía, se manifiesta por voz débil, susurrante, con posición paramedial de la cuerda afectada, y la parálisis puede ser temporal o permanente. La temporal tiende a resolverse 6 a 8 semanas, generalmente en 6 meses el paciente la solucionó ya. No es necesaria la terapia de voz, aunque puede ayudar en casos de que haya trastornos funcionales, pero la permanente es permanente. La calidad de la voz mejora por compensación laríngea de la cuerda contralateral. ¿Cómo evitarla? Es imprescindible identificar y proteger el nervio laríngeo recurrente, requiriendo un conocimiento y valoración exhaustiva de sus posiciones normales y anormales. Hay un libro solo dedicado a nervio laríngeo recurrente, donde están
todas las posiciones y todas las variantes anatómicas de dicho nervio que es necesario tomar en cuenta a la hora de operar. El gold standard de la cirugía es la identificación visual, no la neuromonitorización. La neuromonitorización nos permite evaluar la funcionalidad del nervio al final de la cirugía, hacer una comparación pre- y postoperatoria de la amplitud, la latencia, que es la velocidad que dura el nervio en responder, en dar el estímulo nervioso, pero no es para identificar. Es necesario el conocimiento anatómico exhaustivo del nervio, disecarlo y verlo. Eso que nos enseñaban, bueno, a mí nunca me enseñaron, pero yo voy a decir que si no lo ves, no lo busques. Eso es un disparate, hay que buscarlo, exactamente. Los cirujanos con alto volumen, por eso tienen menos complicaciones de lesión recurrencial, de lesión de nervio laríngeo superior y de hipoparatiroidismo. Una herramienta para minimizar el daño es la introducción de la neuromonitorización. Yo no estoy adosada a ninguna, no tengo conflicto de interés con ninguna casa, puse esa porque busqué una foto para ponerlo, que es la neuromonitorización transoperatoria. Nosotros en el país hacemos neuromonitorización intermitente, es una incomodidad. Tenemos que coger el palito, el probe, pero la neuromonitorización moderna implica colocar un electrodo en el vago de forma que sea continua la neuromonitorización del nervio, que usted vea la funcionalidad cuando baja, cuando sube. ¿Por qué? Porque de las principales lesiones está causada por la tracción del lóbulo, no aculpando al ayudante. Cuando el ayudante tracciona el lóbulo tiroideo y quiere ver la cirugía, somete el nervio a tensión y muchas veces produce una casa de campaña en la tracción y usted ve inmediatamente cómo disminuye la señal nerviosa cuando hace neuromonitorización continua. Existen las complicaciones en estudios realizados en todas las multicéntrico de cohorte, randomizado. Existe un aumento significativo de las complicaciones en la tiroidectomía total versus las hemitiroidectomías, lobectomías, etc. Por eso cada vez hay más tendencia en el mundo a escoger la cirugía necesaria para el paciente necesario y disminuir la cantidad de tiroidectomías totales innecesarias que hacemos aquí. O sea, me incluyo, que hacemos aquí por enfermedad benigna. En un estudio realizado entre 2003 y 2009, en un total de 62.722 pacientes, hubo una comparativamente, tiroidectomías totales con lobectomía, se vieron una cantidad mucho mayor de complicaciones en el caso de tiroidectomía total con un 20.4% versus a un 10.8% en lobectomías. Y las complicaciones también eran mucho más frecuentes en cirujanos de bajo volumen de tiroides, de tiroidectomía. Las complicaciones, por eso se reducen cuando hacemos la elección correcta de una cirugía correcta en una patología adecuada. Y es importante también referir las cirugías y saber hasta dónde nosotros podemos operar y cuándo nosotros debemos referir a cirujanos que tengan más experiencia en cirugía de tiroides como en otro tipo de cirugías a los pacientes para disminuir las complicaciones, porque la prioridad es la integridad del paciente. La parálisis de cuerda vocal en cirugía de tiroides es el indicador principal de desempeño quirúrgico y es la medida de calidad quirúrgica. Ese libro es muy importante leerlo. La parálisis de cuerda vocal es causa de litigio legal en Estados Unidos, actualmente grandes litigios legales. 67% de los litigios tienen éxitos en sus demandas. El fallo en el consentimiento informado es responsable del 78% de las demandas. Yo me pregunto, ¿todo el mundo hace consentimiento informado específico para cada enfermedad, tomando en cuenta todas las complicaciones, incluyendo la muerte en cada una de las enfermedades, y que el paciente se lo lleve a su casa a leerlo
detenidamente y firmarlo. Eso es una forma de evitar, no complicaciones, de evitar litigios, que el paciente tenga conocimiento de causa de las posibles complicaciones que conlleva su cirugía. ¿Qué por ciento de parálisis de cuerda vocal usted cita en su práctica? Nadie cita porque no, tuvo un edema transitorio. No, todos los cirujanos que operamos tenemos complicaciones en las distintas áreas. Usted realiza la laringoscopía pre y postoperatoria para chequear el estado de cuerda vocal. Pues sí es necesario, porque hay muchas parálisis de cuerda vocales que no tienen trastorno de la voz porque ha habido compensación laríngea. Y al haber compensación laríngea, el paciente habla normalmente. Y cuando lo examinan y le hacen una videolaringoscopía preoperatoria, uno se da cuenta que tiene una parálisis de cuerda vocal, o también tiene nódulos en las cuerdas vocales, o también tiene trastornos, lesiones en cuerdas vocales que han sido hasta metaplásicas. El 50% de los eventos adversos en la cirugía de tiroides, el 20% de esos eventos envuelve al nervio laríngeo recurrente, según un estudio realizado en las Cortes de Estados Unidos. Vamos para la complicación metabólica. Es la complicación más común después de una tiroidectomía total, más común que la lesión nerviosa. Factores de riesgo: la tiroidectomía total, la enfermedad tiroidea autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, donde hay mucha fibrosis con implicación de tejidos peritiroideos, y las paratiroides sufren esa inflamación aguda o crónica de la glándula, la disección del compartimento central también, bocios con gran proyección intratorácica que producen desplazamiento de las paratiroides, la inexperiencia quirúrgica y estados de malabsorción, por ejemplo, pacientes bariátricos o malabsorción de otro tipo que afectan el metabolismo del calcio. Conducta para minimizarla: optimizar los niveles de vitamina D. Todo paciente que se va a operar de tiroides hay que hacer estudio de vitamina D y normalizar la vitamina D, porque juega un papel esencial en la absorción y utilización del calcio. Preservar la irrigación de las paratiroides durante la cirugía. Autotrasplantar las paratiroides isquémicas. El calcio sérico y la 25-hidroxivitamina D, ya que la vitamina D3 hay que mandarla afuera y es costosa, hay que realizarla a todo paciente que se va a operar de tiroidectomía. La ligadura troncular de la arteria tiroidea inferior puede conllevar a un incremento en el riesgo de hipoparatiroidismo. Y la ligadura de ramas de la arteria tiroidea inferior, próximo a la cápsula tiroidea, puede representar una opción más segura. En un estudio de 319 pacientes dividido en dos grupos, un número de 157 con ligadura troncular versus 162 con ligadura de las ramas de la arteria tiroidea inferior, se demostró una diferencia significativa de 22.9 versus 3.1% de hipocalcemia transitoria. Este gráfico muestra, déjame ver si yo puedo usar el aparatico, esto, aquí. Seccionar aquí implica hipoparatiroidismo. Seccionar aquí no, las ramitas. Es próximo a la cápsula que hay que identificar. Por eso es recomendable usar lupas en la cirugía, usar magnificación. No es porque estemos ciegos, a pesar de que estamos viejos y somos ciegos, pero usar lupas en la cirugía de tiroides. Esto es una técnica correcta. Esta ligadura aquí, de la rama de la arteria tiroidea inferior. Y esto es incorrecto. Esto conlleva el hipoparatiroidismo. Y es muy triste tener un paciente que tiene que tomar 18 tabletas de calcio diario, calcitriol, etcétera, porque la administración de PTH sintética es muy costosa. El correcto uso de dispositivos de energía también es un factor fundamental para evitar, ya que por más energía segura que haya, son aparatos que dispersan calor, los que menos dispersan a 3 y 5 milímetros y pueden estar muy próximos, porque recuerden que nosotros operamos un espacio muy pequeño. Los nuevos paradigmas para minimizar el hipoparatiroidismo existen en el mundo y se están usando de forma masiva en los países del primer mundo. El verde de indocianina, que se inyecta e identifica inmediatamente las paratiroides, la estimulación infrarroja, donde ustedes saben que las paratiroides emiten autofluorescencia y se pueden ver con el dispositivo, le voy a enseñar, y también existen
un aparato que ha sido masivamente utilizado, que es el Fluobin, no sé de qué marca, pero lo usa un cirujano famoso en Suiza llamado Triponet. Él quería venir y todo. Y ese aparato implica una pantalla, tiene como una cámara, una gamma cámara, y inmediatamente usted lo pone en el área quirúrgica, las paratiroides se proyectan en la pantalla autofluorescente. El segundo es el PTI, eso deberíamos tenerlo nosotros aquí. Y el verde de indocianina, que no existe, no sé qué casa farmacéutica lo representará aquí, también se usa para anastomosis de colon, para bypass gástrico, para todo tipo de cirugía, páncreas, etcétera, donde necesitemos visualizar la vascularización de las estructuras. Otro tipo de complicaciones son las lesiones de tráquea, esófago, paquete vasculonervioso, conducto torácico, pero no son las más frecuentes. En resumen, la cirugía de tiroides y paratiroides son procedimientos comunes, pero no exentos de complicaciones. Las complicaciones pueden ser de leves a severas. Es importante tener un alto conocimiento de la anatomía y fisiología de la región cervical, así como saber manejar las complicaciones. Siempre serán mejores los resultados en cirujanos de alto volumen. La comunicación preoperatoria detallada, colaboración multidisciplinaria y el seguimiento postoperatorio son cruciales para minimizar riesgo y lograr mejores resultados en el paciente. Es decir, la clave del éxito radica en la combinación de experiencia, tecnología avanzada y enfoque centrado en el paciente. Muchas gracias.